Vamos a exponer esa parte de metodología porque ustedes ya saben que están haciendo su marco teórico, todavía les falta, pero tenemos un poco que adelantarnos y empezar a ver la teoría sobre ese otro capítulo que es metodología. Antes de que comiencen las exposiciones, les quiero decir que, bueno, la semana que viene, si ustedes quieren tener alguna tutoría conmigo respecto al tema del análisis crítico, de la tarea análisis crítico de artículos científicos, o también respecto a el perfil del marco teórico, pues yo podría atenderles o el miércoles o el jueves de 11 a 1. Ustedes me dicen si es que quieren, le comunican a la representante y podemos organizar una tutoría para los que deseen. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar las exposiciones. Por favor, el grupo que le toca el universo y la muestra. No, variables, hipótesis, perdón. Adelante. ¿Me escucha, doctora? Sí, adelante. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 8 y vamos a hablar acerca de las hipótesis y las variables. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la formulación de la hipótesis, pero no sin antes dar un concepto de qué son las hipótesis. Y bueno, básicamente las hipótesis son las guías de una investigación. Estas nos van a indicar lo que tratamos de probar y se van a definir como las explicaciones tentativas del fenómeno investigativo. Estas se suelen derivar de una teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, estas se las considera como respuestas provisionales a las preguntas de la investigación. Bueno, luego de esto surge otra duda, y es que si en toda investigación cuantitativa debemos plantear las hipótesis. Y la respuesta es no, no en todas las investigaciones cuantitativas se deben plantear hipótesis. El hecho de que se formule o no una hipótesis va a depender de un factor esencial, que es el alcance del estudio. Por ejemplo, las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define su alcance y este va a ser ya sea de tipo correlacional o de tipo explicativo, o las que tienen un alcance más bien descriptivo, pero que van a intentar, por así decirlo, pronosticar una cifra o un hecho. Esto lo podemos ver o se encuentra más o menos resumido en el cuadro que podemos ver en la parte inferior derecha. Podemos ver cómo el alcance del estudio de tipo exploratorio no se van a formular hipótesis. El descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Si es correlacional, se van a formular hipótesis correlacionales, y si es explicativo, ya se formulan hipótesis causales. Siguiente, por favor. Aquí también surge otra incógnita, es que si las hipótesis son siempre verdaderas. Y aquí las hipótesis no necesariamente son verdaderas, estas pueden o no serlo y pueden o no comprobarse con ciertos datos. Suelen ser explicaciones tentativas, no más bien hechos en sí, y al formularlas el investigador no está totalmente seguro de que éstas vayan a comprobarse. Una hipótesis es diferente de la afirmación de un hecho, y si alguien establece, por ejemplo, la hipótesis de que ciertas familias que viven en zonas urbanas tienen un menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales, esta hipótesis puede o no ser comprobada. En cambio, si una persona sostiene todo lo anterior, pero basándose en el censo poblacional, más bien ya no sería una hipótesis, sino que sería la afirmación de un hecho. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones, ya sea entre dos o más variables, y se apoyan en conocimientos tanto organizados y sistematizados. Y una vez que se prueba la hipótesis, esta tiene un impacto en el conocimiento disponible que puede modificarse, y por consiguiente pueden surgir nuevas hipótesis. Las hipótesis pueden ser ya sea generales o pueden ser precisas y abarcar dos o más variables, pero en cualquier caso solo afirmaciones sujetas a comprobación empírica, es decir,
a una verificación de la realidad son consideradas como tal. Aquí tenemos un ejemplo de hipótesis que nos dice que la proximidad geográfica entre dos hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Bueno, aquí podemos observar que esta hipótesis vincula dos variables. La primera de ellas es la proximidad geográfica entre los hogares de los novios y la segunda de ellas es el nivel de satisfacción de la relación. Siguiente, por favor. Entonces, ya una vez que aclaramos que dentro de las hipótesis podemos encontrar variables, vamos a explicar un poco qué son estas variables. Bueno, y básicamente la variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación puede ser susceptible a medirse u observarse. Ejemplo de la hipótesis, de una variable puede ser la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia, ya que no todas las personas poseen el mismo nivel, es decir, varían en inteligencia. Las variables van a adquirir un valor para la investigación científica cuando van a llegar a relacionarse con otro tipo de variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se las suele denominar ya sea constructos o construcciones hipotéticas. ¿De dónde surgen las hipótesis? Bueno, en el enfoque cuantitativo es natural que las hipótesis surjan ya sea del planteamiento del problema o del marco teórico. Incluso puede estar mucho relacionado que al avanzar con el planteamiento del problema o avanzar con el marco teórico surjan nuevas hipótesis. Por otra parte, durante el proceso también ciertas discusiones, ya sea con colegas o profesores, pueden llevar a cabo a generar nuevas hipótesis. Desde luego, cuanto menor sea el apoyo empírico que tenga una hipótesis, se deberá tener mayor cuidado tanto en su elaboración como en su evaluación, y no es aceptable formular una hipótesis de manera superficial. Es decir, establecer una hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura a errores, ha rechazado contundentemente en varias ocasiones. Siguiente, por favor. En cuanto a las características que debe tener una hipótesis, bueno, aquí vamos a encontrar 5. La primera de ellas es que la hipótesis debe referirse a una situación real, ya que las hipótesis solo pueden someterse a una prueba dentro de un universo y un contexto que se encuentran bien definidos. La segunda característica es que las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concretos que sean posibles. Es decir, que si hay términos vagos o confusos, no van a tener cabida dentro de una hipótesis. La tercera característica es que la relación entre las variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, es decir, básicamente debe ser lógica. La cuarta característica es que los términos o variables de la hipótesis pueden ser observables y también medibles, así como la relación que se ha planteado entre estas dos variables. Es decir, deben tener referentes hacia la realidad. Las hipótesis de índole científica, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen o no deben incluir conceptos morales ni cuestiones que no se puedan medir. Y por último, la quinta característica es que las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para así poderse comprobar. Este requisito está estrechamente ligado con el que mencioné anteriormente, ya que se refiere a que al momento de formular la hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para así poder verificar esta, y si es posible posteriormente desarrollarlas, y obviamente si se encuentran a nuestro alcance. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, tenemos qué tipos de hipótesis se pueden establecer. Hay diversas formas de clasificar las hipótesis, aunque en este apartado nos concentraremos en los siguientes tipos. Tenemos las hipótesis de investigación, las hipótesis nulas, las hipótesis alternativas y las hipótesis estadísticas. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Las hipótesis de investigación se definen como la proposición tentativa acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que deben cumplir con los 5 requisitos mencionados.
Se le puede simbolizar como HI, H1, H2, H3, etcétera, cuando estas son varias. Y también se las denomina hipótesis de trabajo. Estas hipótesis de investigación pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. Siguiente. Bueno, en cuanto a las hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica, estas hipótesis son predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Pero cabe comentar que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis de esta clase, o que sean afirmaciones más generales. Está elevada. Durante este año, los presupuestos de publicidad se incrementan entre un 50 y 70%. Entonces, no es sencillo realizar estimaciones precisas sobre ciertos fenómenos. Siguiente. En cuanto a las hipótesis correlacionales, estas especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Por ejemplo, aquí tenemos el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares, la administración de ciertos medicamentos se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes, que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo estas están asociadas. Estas alcanzan un nivel predictivo y parcialmente explicativo. Tenemos dos ejemplos aquí, en el cual el primero nos dice que a mayor exposición de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, estos van a presentar mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual. Aquí la hipótesis nos va a indicar que cuando una variable aumenta, la otra también y viceversa. Cuando una variable disminuye, la otra va a disminuir también. El otro ejemplo nos dice que a mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Aquí la hipótesis nos señala que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y si la otra disminuye, la otra va a aumentar. Siguiente. Tenemos las hipótesis de diferenciación de grupos. Estas hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Por ejemplo, supongamos que un publicista piensa que un comercial televisivo en blanco y negro, cuyo objetivo es persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar, para que estos dejen de hacerlo, tiene una eficacia. Su pregunta de esta investigación sería, ¿un comercial de televisión con un mensaje de persuadir a los adolescentes que comienzan a fumar para que estos dejen de hacerlo es más eficaz si está en blanco y negro o si este está a colores? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a colores que en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. Entonces, cuando el investigador no tiene bases para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia, formular una hipótesis simple de diferencia de grupos, y cuando este sí tiene las bases, establece una hipótesis direccional de diferencia de grupos. Gracias. Bien, continuando con las hipótesis que establecen relaciones de causalidad, bueno, hay que tener presente que este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones que puedan existir entre dos o más variables, también van a proponer un sentido de entendimiento básicamente de estas mismas relaciones. Este sentido puede ser más o menos completo y va a depender básicamente del número de variables que se incluyan. Pero cualquiera sea el caso, todas estas hipótesis lo que van a hacer es establecer relaciones de causa-efecto. Hay que tener presente que correlación y causalidad son conceptos asociados, pero en realidad son distintos. Si dos variables están correlacionadas, esto no necesariamente significa que una va a ser causa de la otra. Es decir, que no todas las correlaciones tienen sentido y no siempre que se encuentra una correlación puede inferirse que hay causalidad. Para establecer causalidad, primero debe haberse demostrado correlación, pero además la causa debe ocurrir antes que el efecto. Del mismo modo, los cambios en la causa tienen que provocar cambios en el efecto.
Al hablar de hipótesis, a las supuestas causas se las conoce como variables independientes y a los efectos como variables dependientes. Únicamente es posible hablar de variables independientes y dependientes cuando se formulan hipótesis causales o hipótesis de la diferencia de grupos, siempre y cuando en este último caso se explique cuál es la causa de la diferencia supuesta en la hipótesis que se plantea. Siguiente. Respecto a los tipos de hipótesis, vamos a encontrar hipótesis causales bivariadas. Respecto a las primeras, las hipótesis causales bivariadas van a plantear básicamente una relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Como se observa en el ejemplo de la figura 6.2, allí está tomado ese ejemplo bajo el concepto de que el consumo diario y permanente de selenio como un suplemento alimenticio lo que va a hacer es reducir el crecimiento de los tumores cancerígenos. Entonces, en este caso, la variable independiente sería el consumo del selenio, que va a influir directamente en la variable dependiente, que es en este caso el crecimiento de tumores cancerígenos. Por otra parte, en lo que respecta a las hipótesis causales multivariadas, estas lo que van a hacer es plantear una relación entre diversas variables independientes y una dependiente, o a su vez entre una dependiente y entre una independiente y varias dependientes. Aquí está el ejemplo de la figura 6.3, que está tomado básicamente en los factores que pueden influir para la eficacia que tenga un determinado grupo para alcanzar sus metas principales. Entonces, como pueden observar, hay varias variables independientes que influyen sobre una dependiente. Asimismo, puede ser a lo contrario. Por otra parte, estas hipótesis causales también pueden plantear, en cambio, relación entre varias variables independientes y varias independientes. Y dicho ejemplo es el de la figura 6.4, en donde claramente se ven diversas variables independientes y dependientes. Las hipótesis multivariadas pueden plantear otro tipo de relaciones causales en las que ciertas variables van a intervenir y van a modificar la relación. Y esto se conoce como hipótesis con presencia de variables intervinientes. Y ese es el ejemplo de la figura 6.5, en donde básicamente el ejemplo muestra cómo el hecho de cómo se llega a realizar una paga en un determinado grupo de trabajadores va a influir en la motivación que estos tengan para desempeñarse. Es posible también que haya estructuras causales de variables más complejas que puedan hacer difícil expresarlo todo en una sola hipótesis, porque las variables se van a relacionar entre sí de distintas maneras. Entonces, en este punto hay que plantear las relaciones causales en dos o más hipótesis. Siguiente. Respecto a las hipótesis nulas, bueno, estas hipótesis tienen al lado del título las letras H y O porque es el símbolo de las hipótesis nulas, así se simbolizan. Estas hipótesis son en cierto modo el reverso de las hipótesis de investigación. Constituyen también proposiciones acerca de la relación entre las variables, pero van a servir básicamente para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Es decir, que si la hipótesis de investigación, por ejemplo, plantea que los hombres duermen más que las mujeres, la hipótesis nula lo que va a hacer es expresar de que los hombres no duermen más que las mujeres. Entonces, debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de las hipótesis de investigación, prácticamente va a haber las clases de hipótesis nulas, así como hay las de investigación, van a ir a la par. Y es por eso que encontramos en la clasificación de las hipótesis nulas, hipótesis nulas descriptivas de un valor o dato pronosticado, hipótesis que niegan o contradicen la relación entre dos o más variables, hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan, e inclusive hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables. Siguiente. En lo que respecta a las hipótesis alternativas, bueno, era ahí por la letra H y la letra A. Bien, esta, como su nombre lo indica, son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula. Van a ofrecer en sí una descripción o explicación distinta a las que ya proporcionaron la hipótesis de investigación y la hipótesis nula.
Es decir, que si la hipótesis de investigación plantea que una silla es roja, la hipótesis nula va a plantear que la silla no es roja, y entonces aquí ya entran las hipótesis alternativas, porque sí hay posibilidad de plantear otras alternativas, como por ejemplo que la silla sea azul, verde, etc. Entonces, cada una de estas va a constituir una descripción distinta a las que ya estaban planteadas. Ahora, las hipótesis alternativas solo pueden formularse cuando hay realmente otras posibilidades para plantear. Además, hay que tener en cuenta de que no habría posibilidad de formular una hipótesis alternativa si se va a repetir lo mismo que ya está planteado en la hipótesis de investigación o nula. Entonces, debido a esto, las hipótesis alternativas, como podemos observar, constituyen otras hipótesis de investigación, además de las hipótesis de investigación original. Bueno, continuando con la exposición, aquí tenemos un interrogante. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. Bueno, al respecto, no hay reglas universales, ni siquiera un consenso entre los investigadores. Se puede leer un artículo de alguna revista científica en la que solo se formule la hipótesis de investigación. Y podemos encontrar un artículo en otra entrevista, perdón, en otra revista en la que únicamente se plantea hipótesis nula. Asimismo, podemos descubrir artículos en una tercera revista en los cuales se establezcan las hipótesis de investigación nula y no va a haber ya aquí lo que son las alternativas. Y en fin, podemos encontrar una cuarta publicación donde podemos ver un artículo que contenga las hipótesis de investigación nula y alternativas. En esta situación es similar a lo que ocurre en los reportes académicos como en tesis y en los no académicos. La opción tal vez más común es incluir únicamente la o las hipótesis de investigación. La Asociación Estadounidense de Psicología recomienda que para decidir qué tipo de hipótesis deben incluirse en el informe, que se consulten los manuales o un asesor calificado de la universidad o incluso en las normas de publicaciones de estilo APA o Vancouver. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo. Por ejemplo, pretenden relacionar 15 o más variables, mientras que otras contienen una o dos hipótesis. Todo depende del planteamiento del problema. Ahora bien, la calidad de una investigación no está relacionada con el número de hipótesis que contenga. En ese sentido, se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio. Es decir, ni una más ni una menos. La siguiente, por favor. Otra interrogante que tenemos es que si una investigación se puede formular en una variable, en hipótesis correlacionales, en hipótesis de la diferencia de grupos y en hipótesis causales. La respuesta es que sí, o sea, en una misma investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis, porque el problema así lo requiere. Supongamos que alguien ha planteado un estudio en la ciudad latinoamericana y sus preguntas de investigación e hipótesis son las que se muestran en esta tabla. Por ejemplo, ¿cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad? Entonces ahí tenemos la hipótesis del nivel de desempleo. Otra pregunta es cuál es el nivel promedio de ingreso familiar. Y ahí vemos la hipótesis. O sea, vamos a encontrar ahí todo tipo de hipótesis. Muy bien, debemos de señalar que los estudios descriptivos no suelen contener hipótesis y ello se debe a que en ocasiones es difícil precisar el valor que se puede manifestar en una variable. Los tipos de estudio que no establecen hipótesis son los exploratorios, puesto que no puede presuponerse, o sea, afirmar algo que apenas va a explorarse. La siguiente, por favor.
Ahora, ¿qué es la prueba de hipótesis? Como se ha dicho, en el proceso cuantitativo, las hipótesis se someten a prueba, escrutinio, lo que el investigador observa. Ahora bien, en realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación particular. Cuantas más investigaciones apoyen a una hipótesis, más credibilidad tendrá y por supuesto será válida para el contexto en el que se comprobó. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a prueba en la realidad cuando ya se implementa un diseño de investigación, se recolectan los datos con uno o varios instrumentos de medición y ya se analizan e interpretan estos mismos datos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la utilidad de la hipótesis? Bueno, las principales funciones de las hipótesis, que en primer lugar son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Entonces, formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar, de probar, y proporciona orden y lógica al estudio. En segundo lugar, es que tiene una función descriptiva y explicativa según sea el caso. Entonces, cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia o hace referencia. La tercera función es probar teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, entonces la teoría va haciéndose más sólida y cuanto más evidencia haya a favor de aquellas, será mucho mejor. Una cuarta función consiste en sugerir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se puede formular una teoría. La siguiente, por favor. Bueno, y por último tenemos qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de las hipótesis de investigación. Bueno, es importante saber que no siempre los datos y los resultados apoyan las hipótesis, pero el hecho de que estos no aporten evidencia en favor de las hipótesis planteadas de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad. Recordemos que en la investigación el fin último es el conocimiento y en este sentido también los datos en contra de una hipótesis. Entonces lo importante es analizar por qué nos aportó evidencia a favor de las hipótesis. Es importante aquí mencionar que esto nos dice que para que las hipótesis tengan utilidad no es necesario que sean las respuestas correctas a los problemas planteados. En casi todas las investigaciones, el estudio formula varias hipótesis y espera que alguna de ellas proporcione una solución satisfactoria al problema. Entonces, las pruebas de hipótesis falsas, que nosotros preferimos llamar hipótesis que no recibieron evidencia empírica, también resulta útil si se dirige la atención del investigador hacia factores o relaciones insospechables, que de alguna manera podrían ayudar a resolver el problema. Aquí también tenemos que la Asociación Estadounidense de Psicología señala que en los reportes o en los informes de resultados se mencionan todos los resultados relevantes, incluyendo aquellos que contradigan a la hipótesis. Siguiente. Bien, ahora vamos a ver acerca de las variables en el proceso de investigación. La siguiente, por favor. Hay algunas definiciones que deben tenerse en cuenta al momento de desarrollar un proyecto. Tenemos así las variables, que son aquellas características que cambian en un mismo individuo, grupo, comunidad o población con el avance del tiempo, o por lo contrario, que varían entre individuos, grupos o comunidades en el mismo instante. Entonces, para poder ilustrar esto, vamos a tomar el ejemplo de un estudio que se realizará en pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón que asisten a un determinado hospital. Para esto se utilizará una encuesta en la que se podrá determinar la presencia o el antecedente
del contacto con alguno de los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, como son el consumo de derivados del tabaco, del alcohol o cualquier otra de estas sustancias que estén relacionadas con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, las respuestas de estos pacientes van a ser comparadas con las de otros sin esta enfermedad. Y en este ejemplo se van a observar diferentes variables que pueden ser objeto de análisis, como son la presencia de la enfermedad, los antecedentes del tabaquismo, el consumo de alcohol o de cualquier otra sustancia relacionada con el desarrollo de la misma. Otros ejemplos de variables que usualmente se incluyen en los protocolos de investigación son el lugar de residencia, antecedentes patológicos, estado civil, nivel socioeconómico, la edad. Bien, en cuanto a la definición operacional, es la aclaración del significado de cada una de las variables en un estudio, incluyendo todos los detalles del procedimiento que llevará a establecer el valor de cada variable en cada unidad de observación. Ahora, gran parte de las variables en realidad es muy fácil de entender o de llegar a comprender por parte de quien realiza la encuesta. Sin embargo, siempre se va a requerir de una definición estandarizada. Teniendo así el ejemplo de la temperatura corporal, que se la va a definir como el grado de calor superficial de una persona, medida con exactitud de 0.01 grados centígrados mediante el uso de un termómetro, sea digital o de cualquier tipo, y que previamente va a ser calibrado y ubicado a nivel de la axila. Ahora, hay variables que pueden tener diversas formas de ser definidas operacionalmente. Este es el caso de la edad de un paciente, que si bien su definición se va a tomar como el tiempo que transcurre entre el nacimiento y el momento en el que se da el suceso que se analiza, el procedimiento para obtener el valor puede ser muy variado. Tenemos que se le puede preguntar directamente al paciente cuántos años tiene, que se puede pedir algún tipo de documento de identidad que corrobore lo mismo, o se puede pedir también la fecha de nacimiento y calcular la edad a partir de la misma. Los datos son los valores reales que toma la variable que ha sido estudiada. Entonces, un dato puede ser cuantitativo o cualitativo. Tomando así el ejemplo de la presión arterial, se puede ubicar de forma cuantitativa cuando lo escribimos de forma directa, o sea, los números, por ejemplo, 130 sobre 80. O también puede tener un enfoque cualitativo en el caso de que se lo agrupe únicamente como pacientes normotensos, hipotensos o hipertensos. La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación de las variables, una misma variable puede clasificarse de distintas maneras, de acuerdo con sus características dentro de una misma investigación. Entonces tenemos así que según su naturaleza se dividen en cualitativas y cuantitativas, según los valores que toma pueden ser discretas y continuas, también según la escala de medición en nominal, ordinal, interválica y de razón, y según la función desempeñada en dependiente, independiente y de confusión. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las variables cualitativas, esta es aquella que expresa una característica que no es posible ni medir ni cuantificar y que solo se puede calificar. Es decir, que los valores que tomen estas variables no van a ser medibles porque no se van a expresar en unidades de medidas como lo son metros o los años, y tampoco van a ser variables que se puedan cuantificar. Hay ocasiones en las que estas variables pueden tener solo dos categorías, por lo que también se la denominan como dicotómicas. Un ejemplo de este tipo son, por ejemplo, en la pregunta ¿tuvo fiebre antes de llegar al hospital? Las únicas opciones de respuestas van a ser sí o no, o otro ejemplo puede ser la presión arterial misma de estos pacientes, que puede estar como normal, alta o baja. Debe tenerse en cuenta que usualmente a la hora de almacenar los datos para posteriormente proceder a analizarlos, a cada opción de respuesta se le puede asignar un código numérico. Así, en el caso de las variables cualitativas, este número es un resumen de lo que significaría la posible respuesta. Por ejemplo, en la variable sexo se puede asignar el valor de 1 para la opción masculino y el valor de 2 para la opción femenina. Entonces, no por esto la variable deja de ser cualitativa. En cuanto a las variables cuantitativas, es aquella cuyos datos provienen de una característica que permite ser cuantificada o medida, es decir, que se va a expresar en unidades de medida. Usualmente está definida por un valor numérico según los valores reales de la variable. Por ejemplo, la edad, pero en este caso es cuantitativa cuando se aclara que el paciente tiene 5 y no únicamente se lo agrupa, por ejemplo, en pacientes mayores de 5 años. Otros ejemplos también está el número de matrimonios de una persona, o el número de viviendas o el número de hijos.
La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las variables discretas, este es un tipo de variable cuantitativa que solo permite valores enteros, sin que exista la posibilidad de intermedios entre dos enteros, es decir, de números fraccionarios o de números decimales. Ya. Dentro de estos ejemplos tenemos el número de hijos, es decir, una persona puede tener 2 o 3 hijos, pero nunca 2 hijos y medio. Entonces, es posible llegar a considerar también a las variables cualitativas como variables discretas porque hay ciertas condiciones. En el caso del color de los ojos pueden llegar a ser azules, negros, verde o café, pero no se da la posibilidad de que haya este tipo de valores intermedios. En cuanto a las variables continua, es un tipo también de variable cuantitativa que puede tomar cualquier valor, sea entero o fraccionario. En este caso son muchos los ejemplos y de hecho se usan con frecuencia, como son el peso, la estatura, la temperatura de un paciente o valores como de colesterol, triglicéridos, glucosa, etc. Ahora, una de las recomendaciones es que durante la recolección de todos estos datos se capturen tal y como se los genera, o sea, sin necesidad de agruparlos. Y si es necesario de formar todas estas categorías o grupos, es mejor hacerlo durante la fase de análisis. Por ejemplo, en un trabajo en donde se decide evaluar en mujeres con resultados indeterminados en la mamografía, si había diferencias en el resultado de la biopsia, sea maligna o benigna según la edad, en el momento en el que se recolecta la información, que puede ser a partir de las historias clínicas o a través de una entrevista directa con el paciente, el investigador tiene la opción de poder escoger estos datos de acuerdo con el rango, es decir, pacientes de 30, 31, 32 y 33 años. Entonces, durante el análisis de los datos, él verá la mejor opción si es favorable para él utilizar la información de la edad de forma continua o en categorías. En cambio, si las agrupa desde categorías, es decir, pacientes mayores de 30 o de 40 años, pierde la posibilidad de poder usar la información de forma continua. Entonces, es como desperdiciar la oportunidad de análisis con un potencial de mayor valor y utilidad. La siguiente, por favor. Ok, buenas tardes. Bueno, prosiguiendo con el tipo de variables, en este punto tenemos la variable nominal. Entonces, esta de aquí se va a caracterizar porque es un tipo de variable en este punto cualitativa. Entonces, donde vamos a tener opciones de respuestas y estas opciones no van a tener un orden de importancia definido y tampoco van a tener un orden en cuanto a su gradiente. Entonces, por eso quiere decir que un tipo de variable nominal, ninguna tiene más importancia que otra. Entonces, eso en cuanto a la variable nominal. La variable ordinal, en estas variables sí existe un orden implícito de los datos y este orden es a manera de un gradiente. Aunque el orden no signifique una distancia muy grande, en este punto sí se establece que las dos variables no pueden ser iguales, porque una importa más que la otra. Ya, en cuanto a una variable interválica, ¿qué es esto? Estos aquí son datos recolectados en una forma cuantitativa, pero va a existir un valor llamado 0 y desde este valor 0 no existe, este de aquí va a ser arbitrario. Entonces, por ejemplo, un buen ejemplo es el de la temperatura medida en grados centígrados. Entonces, no implica de que sea una temperatura 0, no indica que no haya temperatura, que no hay una ausencia de temperatura. Ahora, en cuanto a la variable de razón o proporcional, en esta de aquí, los datos que se recolectan van a ser en forma continua, pero el 0 sí tiene un valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debajo del 0 no hay más valores, a diferencia de una variable interválica. Entonces, también vamos a tener la variable dependiente y la independiente. La dependiente es la variable para algunas características, la frecuencia en que se presenta esta variable, entre otros. Entonces, esta de aquí generalmente está inmersa en el objetivo general o en el título de una investigación.
y también se puede llamar una variable de resultado. Luego tenemos la variable independiente, que esta aquí va a explicar el comportamiento o el porqué de una variable dependiente. Entonces aquí también se implican, por ejemplo, los factores de riesgo, los factores protectores, o también se la conoce como una variable de exposición. Tenemos también la variable de confusión, que en este punto se van a diferenciar dos eventos. Entonces, un evento de interés, la exposición al evento y el factor protector o el factor riesgo que interviene para que ocurra ese evento. Bueno, siguiente, por favor. Ya, entonces, en cuanto... ¿Cómo se daría la presentación de variables en nuestro proyecto de investigación? Entonces, vamos a empezar a analizar los datos que generan estas variables. Entonces, hay un ejemplo, como podemos observar allí, que en este punto nos habla de que existe, una vez que se establece una variable, entonces que ya puede darse una variable en años, en sexo, una variable de presión arterial, y de esta aquí, cuando ya tenemos establecida la variable, definimos qué tipo es, si es cualitativa, si es cuantitativa, discreta, de razón. Y allí también podemos denotar cómo se define esta variable en nuestro estudio, cómo se encuentra inmersa, los valores que se encuentran relacionados a esta variable, y aquí podemos observar un ejemplo. Gracias. Bueno, muy bien, señores que han presentado hipótesis y variables. Vamos a proseguir con el segundo tema, por favor. Buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar sobre las técnicas para el levantamiento de la investigación cuantitativa. Al siguiente, por favor. Bueno, ¿de qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación? Tenemos que en la investigación disponemos de múltiples tipos de instrumentos que nos van a servir para medir las variables de interés y que en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de recolección. Bueno, a continuación vamos a describir los más usuales. Entre estos encontramos a los cuestionarios. Un cuestionario en sí consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. Este debe ser congruente con el planteamiento del problema y con la hipótesis. En sí, los cuestionarios son los instrumentos más utilizados y bueno, se van a utilizar en encuestas de todo tipo, como por ejemplo para calificar el desempeño de un gobierno o para conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de viviendas, y también puede ser como para evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos problemas como la inseguridad. Bueno, ahora vamos a comentar primero sobre las preguntas y luego sobre las características que se desean de este tipo de instrumentos, así como los contextos en los cuales se pueden administrar los cuestionarios. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tipos de preguntas se pueden elaborar? Tenemos que el contenido de las preguntas en sí de un cuestionario va a ser tan variado como los aspectos que éste vaya a medir. Básicamente, aquí se van a considerar dos tipos de preguntas: las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Bueno, en cuanto a las preguntas cerradas, tenemos que estas aquí contienen categorías u opciones de respuestas que han sido previamente delimitadas. Es decir, que presentan a los participantes, quienes van a deber acotarse a estas. Estas preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, es decir, de dos opciones de respuesta, como está en el ejemplo ahí, y
también pueden ser preguntas cerradas con varias opciones de respuesta, como está en el ejemplo de abajo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de preguntas cerradas con opciones. En el primer ejemplo tenemos las preguntas cerradas en las cuales el participante puede seleccionar a más de una opción. Bueno, en el segundo ejemplo, el participante va, bueno, aquí en el segundo ejemplo son preguntas cerradas en las que el participante va a poder jerarquizar las preguntas en las que el participante va a poder designar un puntaje. La siguiente. Bueno, también se encuentran preguntas cerradas en la cual el participante va a poder anotar una cifra dentro de un rango predeterminado, como se ve en el ejemplo. Bueno, luego tenemos a las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas no van a delimitar las alternativas de respuestas, por lo cual el número de categorías de respuesta va a ser muy elevado. En teoría, va a ser infinito y puede variar de población en población, así como está en el ejemplo. Se hace una pregunta como ¿por qué asiste a psicoterapia? Y ahí la persona que está respondiendo el cuestionario puede dar el por qué de forma infinita. La siguiente. Bueno, conviene usar preguntas cerradas o abiertas. Tenemos que un cuestionario obedece a diferentes necesidades y a un problema de investigación, lo cual va a originar que en cada estudio el tipo de pregunta vaya a ser distinto. Algunas veces se van a incluir tan solo preguntas cerradas y en otras ocasiones únicamente abiertas, y en otros casos pueden ser ambos tipos de preguntas. Cada clase de pregunta va a tener sus ventajas y sus desventajas, las cuales vamos a mencionar ahora. Las preguntas cerradas, en cuanto a sus ventajas, tenemos que van a ser más fáciles de codificar y preparar para su análisis. También tenemos que estas preguntas van a requerir de menor esfuerzo por parte de los encuestados, bueno, y también que va a tomar menos tiempo. Además, responder un cuestionario con preguntas cerradas va a tomar, como ya dije, menos tiempo y va a ser más fácil para que la persona pueda contestarla. La principal desventaja de estas preguntas cerradas va a ser que limitan las respuestas de la muestra, y en ocasiones existen preguntas que no tienen que ninguna de las categorías que describe con exactitud lo que las personas tienen en mente, ya que no siempre se captura todo lo que pasó por la cabeza de los participantes. Y hay que tener en cuenta que para formular las preguntas cerradas va a ser necesario anticipar las posibles alternativas de respuestas que tengan las personas que vayan a responderlas. Bueno, en cuanto a las preguntas abiertas, tenemos que sus desventajas pueden ser que proporcionan una información más amplia y son en sí particularmente más útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o las que tenemos son insuficientes. Además, estas también sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento. En cuanto a su mayor desventaja, tenemos que estas de aquí son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis. Además, llegan a presentarse sesgos derivados de distintas fuentes. Por ejemplo, quienes enfrentan dificultades para expresarse en forma oral y por escrito quizás no respondan con precisión a lo que en realidad desean, lo cual va a generar confusión en las respuestas. Bueno, en sí la elección del tipo de preguntas que contenga un cuestionario va a depender del grado en que se puedan anticipar las posibles respuestas, los tiempos que se disponga para codificar y si se quiere una respuesta más precisa, como en el caso de las preguntas cerradas, o profundizar en alguna cuestión, profundizar las preguntas abiertas. La siguiente. Bueno, una o varias preguntas para medir una variable. En ocasiones solamente va a bastar una pregunta para recolectar la información que se necesita sobre la variable considerada y no va a ser necesario incluir más. Por ejemplo, para medir el nivel de escolaridad de una muestra basta solamente con preguntar hasta qué año escolar cursó o cuál es su grado máximo de estudios.
y en otras ocasiones se requiere elaborar varias preguntas para poder verificar la consistencia de las respuestas u obtener múltiples indicadores de diversas dimensiones de la variable medida. Entonces tenemos que es recomendable hacer solamente las preguntas que vayan a ser necesarias para poder obtener información deseada o para poder medir, que sirvan para medir la variable. Bueno, las preguntas van precodificadas o no. Siempre que se pretende efectuar un análisis estadístico, va a requerir que se codifiquen las respuestas. Y se debe recordar que esto significa asignarles símbolos o valores no posible codificar a priori o precodificar las respuestas e incluir esta precodificación en el cuestionario, como se ve en el ejemplo ahí. En ambas preguntas se ve que las respuestas van acompañadas de su valor numérico correspondiente, es decir, que sean precodificadas. Obviamente en las respuestas abiertas la codificación se va a realizar después, una vez que se tienen las respuestas, lo cual lo vamos a explicar más adelante. Las preguntas y las opciones de respuestas precodificadas van a poseer la ventaja de que su codificación y su preparación para el análisis van a ser más sencillas y se va a requerir menos tiempo para realizar. Bueno, y por último, ¿qué preguntas son obligatorias? Tenemos que regularmente van a ser obligatorias las preguntas llamadas demográficas o de ubicación del participante encuestado, como por ejemplo género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad, religión, bueno, etc. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a ver qué características debe tener una pregunta. Bueno, independientemente de si la pregunta es abierta o también cerrada, tienen que verse que las respuestas estén precodificadas o no. Y también que haya una serie de características que deben cumplirse, y esas las vamos a ir exponiendo poco a poco. Principalmente, lo que tiene que tener la pregunta es que sean claras y precisas, y también comprensibles. Que los sujetos encuestados deben evitarse términos confusos o también tener ambiguos o doble sentido. Porque en sí, un ejemplo puede ser, usted ve televisión, eso es confusa, sino tenemos que decirlo de una forma como mucho más específica. Como acostumbra usted ver televisión diariamente. Esto es como que para tratar de realizar una pregunta que sea precisa. Bueno, por otro lado tenemos que es aconsejable que las preguntas sean lo más breves posibles y que también que no suelen ser largas, porque en algunos momentos a muchas personas les suele ser eso muy tedioso y no las entienden. Y en sí también porque estas de aquí toman más tiempo y pueden distraer al participante. Pero cuando no es recomendable es que no sea con claridad o por cohesión. Y bueno, en sí cuando se trata de asuntos más complicados, las preguntas deben ser más largas, ahí sí, pero en ese momento. Por lo cual va a proporcionar al sujeto que tenga más tiempo para expresarse, para pensar y favorece una respuesta más articulada. La siguiente, por favor. Bueno, en sí, también otras características es que debe formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para que los participantes entiendan y puedan responder de una forma bien sensata. También no pueden incomodar a la persona encuestada ni ser predecibles como amenazas o que nunca deben sentirse como enjuiciada. En sí debemos inquirir de una manera más sutil, de una manera de que preguntándose como ¿usted acostumbra a consumir algún tipo de una bebida alcohólica que tienden a provocar un rechazo en sí? Bueno, por otro lado también las preguntas deben referirse preferiblemente a un aspecto o a una relación lógica. Por ejemplo, tenemos que acostumbrar, por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿acostumbra usted a ver televisión y escuchar el radio diariamente? Esto en sí expresa dos aspectos y llega a confundir porque está haciendo dos preguntas al mismo tiempo. Y es necesario dividirlas en dos preguntas, en cuanto relacionada a la televisión y por otro lado que vinculada a la radio. Bueno, también tenemos otra característica, que las preguntas no hablan de inducir las respuestas, como se tiene a evitar que las preguntas sean tendiciosas o que den un pie a elegir el tipo de respuesta
respuesta directiva, como por ejemplo, considera a nuestro compañero Richard como el mejor candidato para dirigir nuestro sindicato. Bueno, en sí esta es una pregunta tediosa porque induce la respuesta. Entonces, los son productivos, esta también insinúa la respuesta a la pregunta, y eso es lo que vamos a tratar de no realizar. Por otro lado, estas no deben hacerse preguntas racistas o sexistas o que ofendan a los participantes. También son preguntas con un fuerte cargo emocional complejas, que bien son preguntas para entrevistas cualitativas con varias categorías de respuestas, y cuando el entrevistado solo tiene a elegir una, llega a ocurrir que el orden esté presente dicho opciones afecta la respuesta de los participantes. Bueno, también tenemos como ejemplo que si preguntamos ¿cuál de los siguientes 4 candidatos presenciales considera usted que logrará disminuir verdaderamente la inflamación? Esto podría tener como resultados varios porcentajes. La siguiente, por favor. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Bueno, en sí, en algunos casos es conveniente iniciar con preguntas neutrales, fáciles de contestar. Para los participantes se adentra en cuanto a las situaciones que se realicen. No es recomendable comenzar con preguntas difíciles o que sean muy directas. En sí, el cuestionario debe ser diseñado para obtener opiniones en torno al aborto o a lo que se vaya a realizar, depende de lo que vamos a querer saber. También los primeros cuestionarios deben resultar interesantes para los participantes. A veces incluso pueden ser muy divertidos, como por ejemplo, en la investigación de la moda y en la mujer que se debe realizar en cuanto a los libros de modelos mixtos. Bueno, en sí a veces los cuestionarios van a comenzar con las preguntas demográficas, y también en ocasiones es mucho mejor hacer que este tipo de preguntas a la final sea de un cuestionario más sutil. Y así construimos un cuestionario que sea más indispensable con las preguntas ideales para iniciar nuestro cuestionario. La siguiente, por favor. Ahora nos preguntamos de qué está formado el cuestionario. Bueno, además de las preguntas y categorías de respuestas de los cuestionarios, este va a estar formado por portada, introducción, instrucciones o interceptar a lo largo del contenido, agradecimiento final. Bueno, principalmente en la portada, esto de aquí debe incluir carátula, en general debe estar atractivamente gráfica para favorecer más respuestas, debe incluir el nombre del cuestionario, debe tener un logotipo, debe tener la institución que lo patrocina y en ocasiones agregar un logotipo que produzca que el cuestionario, un símbolo, lo identifique. Bueno, en cuanto a la introducción, esta debe incluir propósito general del estudio, motivación para el sujeto encuestado, agradecimiento, tiempo aproximado de la respuesta, espacio para que el firmo indique el consentimiento, explicar brevemente qué se va a procesar en los cuestionarios, instrucciones que sean sencillas y que se puedan entender rápidamente. Por otro lado, las instrucciones, las preguntas deben realizarse según organizadas para que sea más fácil el cuestionario. Y por último, el agradecimiento final, que aunque haya agradecido de antemano, vuelvo a agradecer a los participantes. La siguiente, por favor. Bueno, en sí, estas preguntas deben de estar organizadas para que sea más fácil y pueda responder el cuestionario. Es importante asegurar el número de páginas y de preguntas, ya que de manera que estas se puedan distribuir preguntas, categorías de respuestas o instrucciones es variado. Y en sí, algunos van a preferir colocar las preguntas a la izquierda y las respuestas a la derecha, como se sentiría un formato como el que vemos aquí en la pantalla. Bueno, muchas gracias. Siguiente diapositiva. Bueno, ya. Continuando con la exposición, ¿de qué tamaño debe ser un cuestionario? En realidad no existe una regla específica que nos diga el tamaño. Sin embargo, cuando los cuestionarios son muy cortos, suele perderse la información. Y cuando los cuestionarios son muy extensos o muy largos, incluso pueden llegar hasta ser tediosos.
Las personas, en ese caso, que responderían un cuestionario largo, se negarían a hacerlo porque es muy extenso, consume mucho tiempo, y más aún, en el caso de que lo harían, o sea, lo llenarían, pero de forma incompleta. Ahora, el tamaño del cuestionario va a depender mucho del número de variables, de acuerdo a las dimensiones a medir, el interés de los participantes, obviamente, y la manera como se lo administre. En ciertos cuestionarios que demoran entre 35 minutos suelen ser o resultar muy fatigosos o muy tediosos, a menos que los encuestados estén muy motivados a responder o a contestar este. Por ejemplo, un ejemplo de estos son los cuestionarios de personalidad o los cuestionarios para obtener un trabajo. Bueno, dentro de estos hay una recomendación muy importante, que no hay que hacer preguntas innecesarias ni preguntas injustificadas. Siguiente diapositiva. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? Bueno, las preguntas abiertas se van a codificar una vez en el que se conocen todas las respuestas de los participantes a la cual se les aplicaron. Al menos las principales tendencias de estas respuestas en una muestra de un cuestionario aplicado. Ahora, para este procedimiento va a consistir en encontrar y dar nombre a los patrones generales de respuesta, es decir, respuestas similares o respuestas comunes. Las listas de estos patrones se va a asignar también un valor numérico o un símbolo de pregunta. Siguiente diapositiva, perdón. Para cerrar las preguntas abiertas se sugiere algunos puntos muy importantes. Bueno, el primero será seleccionar determinado número de cuestionarios mediante un método adecuado de muestreo. Bueno, el segundo será observar la frecuencia con que aparece cada respuesta en la pregunta. El tercero será elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia, es decir, patrones generales de la respuesta. El cuarto, que va a ser clasificar las respuestas elegidas por temas, por aspectos o por rubros, o de acuerdo a un criterio lógico. El quinto va a ser dar un nombre o un título a cada tema, aspecto o rubro, o sea, un patrón general de la respuesta. Y el sexto, que va a ser asignarle el código a cada patrón en general de esta respuesta. Bueno, ¿en qué contexto se puede administrar o aplicarse un cuestionario? Bueno, se da por dos maneras fundamentales. La primera, que va a ser un autoadministrado, y por entrevistas que pueden ser de tipo personal o de tipo telefónico. Siguiente diapositiva. En el autoadministrado significa que el cuestionario se va a proporcionar directamente a los participantes quienes lo contesten. No hay aquí intermediarios y las respuestas las marcarán únicamente los encuestados, ¿no? Pero la forma de autoadministración puede tener distintos contextos. Pueden ser autoadministrados de tipo individual, de tipo grupal o por envío. Dentro de los que incluyen por envío pueden ser un correo tradicional, correo electrónico, una página web o medios de comunicación que sea en este caso virtual. En el caso del individual, el cuestionario se entrega al participante y esto lo responderá ya sea de forma adecuada al lugar donde se lo vaya a emplear. O puede contener, en este caso, el encuestador se lo puede enviar al trabajo, al hogar o al establecimiento donde éste se encuentre. Dentro del segundo caso, que va a ser ya de tipo grupal, va a reunir a un conjunto de participantes o grupos de personas. En muchos casos suelen ir de 4 a 6 personas, un grupo intermediario, pueden ir de 7 a 20 sujetos e incluso pueden haber un grupo mayor, entre 21 a 40 individuos. Cuando se envía a los participantes por autoadministración, puede usarse correo postal público, mensajería privada, correos electrónicos. También se les puede pedir que ingresen a una página web equivalente a lo mencionado anteriormente. Estos cuestionarios por autoadministración deben de ser particularmente atractivos, a colores, a papel, con papeles especiales o un diseño original, de acuerdo al presupuesto, obviamente, que esté al alcance del encuestador. Siguiente diapositiva. Ya.
Ahora, el auto administrado por entrevista personal implica que la persona calificada, en este caso el entrevistador, aplique el cuestionario a los participantes. Él primero va a hacer las preguntas a cada entrevistado y anotar las respuestas que éste va a responder sucesivamente. Su papel va a ser muy crucial y resulta en muchas ocasiones con un tipo de especie de filtro. El primer contexto en una entrevista personal es el cara a cara. Normalmente se tienen varios entrevistadores a quienes deberán estar capacitados del tema para poder aplicar la encuesta a los encuestadores. El cuestionario de la entrevista no debe tener un porcentaje mayor de respuestas a las preguntas que se estimen. Puede ser una estimación entre el 80 y el 85%. En relación al perfil del investigador, bueno, no hay un consenso. Bueno, en este caso debe estar bien presentado, porque la personalidad en muchos casos está involucrado en estos temas. Siguiente diapositiva. Bueno, las entrevistas telefónicas, bueno, obviamente, a diferencia de la anterior, en esta se la puede realizar por medios del teléfono, desde el hogar, desde la oficina, de un móvil o de un celular. En sí es la forma más rápida y la más económica de realizar esta encuesta. Las habilidades requeridas por parte de los entrevistadores son parecidas a la de las entrevistas personales, excepto que estos no tienen que confrontarse un cara a cara con los participantes. No involucra mucho su aspecto físico, sino más bien involucra mucho lo que es la voz, en su modulación, la claridad, bueno, que aquí esto ya es fundamental. El nivel de rechazo va a variar de acuerdo al entorno social y al tiempo en el que se realice, es decir, una saturación telefónica, como por ejemplo están las campañas comerciales o las campañas políticas o campañas de inseguridad pública, bueno, etc. Ahora, dentro de las ventajas de este método es que se puede acceder a ciertos barrios inseguros y a hogares exclusivos donde se limite mucho el ingreso o en el caso de que sean lugares geográficamente muy lejanos. Esa es la ventaja. Ahora, dentro de las desventajas de estas encuestas telefónicas es que están limitadas a unas cuantas preguntas y no se puede efectuar mediciones completas de ciertas variables o en muchos casos no profundizar ciertos temas. Pero una vez más, de los datos que se capturan y se agregan a la base de datos de forma automática, pues obviamente se pueden hacer ciertos cortes de la información de manera inmediata y realizar toda clase de análisis. Siguiente diapositiva. Bueno, en algunas consideraciones adicionales para la administración de estos cuestionarios es que cuando se tiene una población analfabeta o con niveles educativos muy bajos o niños que recién empiezan o comienzan a leer o no denominan mucho la lectura, el método más conveniente será la administración de un cuestionario, pero va a ser por entrevista, o la aplicación de ciertas imágenes gráficas donde pueda ser más accesible y responder la pregunta. Como podemos ver en la imagen, un ejemplo, con caritas, si está en desacuerdo, una carita triste, bueno, neutral, y si está en acuerdo, una carita feliz. Siguiente diapositiva. Bueno, en este cuadro básicamente es la comparación de las principales formas de administración de los cuestionarios. Como ya anteriormente lo mencioné, hay de tipos autoadministrativos individuales, de tipo grupal, autoadministrativos por correos, por páginas web, está la entrevista personal y por último pues una entrevista telefónica. Siguiente diapositiva. Bueno, las escalas para medir las actitudes, una actitud obviamente es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto vivo, una actividad, un concepto, una persona o un sentimiento que mantenemos en torno de nuestros objetos. Un ejemplo, si mi actitud hacia el aborto es desfavorable, probablemente no abortaría o no participaría en un aborto. Pero si mi actitud es favorable a un partido político, lo más probable es que en las próximas elecciones votaría por este, ¿no? Ahora, las actitudes tienen
diversas propiedades entre estas y están las de tipo de intensidad, que estas suelen ser altas y suelen ser bajas. Ahora, los métodos más conocidos para medir las escalas de las variables que constituyen lo que son las actitudes, están los métodos de escalonamiento diferencial semántico y la escala de Gutmann, que Bueno, continuando, yo les voy a hablar sobre el escalamiento de Likert. Y este de aquí en sí prácticamente es un método biométrico que fue desarrollado en 1932 por Francis Likert. Y este de aquí sobre todo se lo emplea, como ya lo había mencionado mi compañera, en las investigaciones, sobre todo aquellas donde se emplean cuestionarios. En sí va a ayudar a medir las actitudes y también conocer lo que es o del participante. En este caso, sobre todo la escala de Likert consiste en un conjunto de ítems que van a ser presentados en forma de afirmaciones para medir las reacciones del participante en 3, 5 o 7 categorías. En este caso, la escala de Likert como tal va a estar constituido por un objeto de actitud que se va a medir. El objeto de actitud como tal puede ser cualquier objeto físico, puede ser también un individuo, se pueden utilizar lo que son marcas, se pueden utilizar símbolos, etc. Y también va a estar constado por una afirmación o una frase. Dentro de las afirmaciones tiene que estar esta en una relación lógica con lo que es el objeto de actitud que se va a medir. Asimismo, la afirmación no debe excederse más de 20 palabras. Entonces, una vez que se tiene la afirmación, se procede ya a ubicar lo que son las alternativas. Y ahí, como observará en el cuadro, hay una amplia gama de alternativas que se pueden utilizar. Son varias categorías de respuesta generalmente. Y ahí, como pueden observar, el número de categorías de respuesta son 5 y estas indican lo que es si la persona está de acuerdo o no está de acuerdo. Las alternativas se las puede ubicar de forma horizontal o se las puede ubicar también de forma vertical. Asimismo, hay que mencionar que el participante solo debe elegir una sola opción de la categoría de respuesta, no debe elegir más de 2 opciones, porque esto invalida lo que es el dato de respuesta. También se mencionaba que cada una de las categorías de respuesta se les va a asignar un valor numérico que posteriormente se va a sumar para obtener una puntuación. Además, hay que tener en cuenta que dentro de las categorías de respuesta es importante llevar a cabo un orden o una jerarquía, como observamos en el cuadro de la derecha, donde en la columna izquierda observamos cómo están colocadas las categorías de respuesta de una jerarquía, va de mayor a menor, por así decirlo, y en la otra columna de la derecha se observa que no hay orden y no hay una jerarquía. Siguiente. Luego tenemos la dirección de las afirmaciones. En cuanto a esto, es muy importante saber, sobre todo para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta, sobre todo también para lo que es ya aplicar un valor numérico a cada una de estas categorías, que pueden ir de 1 a 5 o viceversa, de mayor a menor, de 5 a 1. Entonces encontramos que la dirección de las afirmaciones pueden ser favorables o positivas cuando se califica al objeto de actitud de una manera favorable. Y puede ser también desfavorable o negativa cuando el objeto de actitud se califica de una manera desfavorable. Entonces, vamos a calificar que una dirección positiva va a ser, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda ayuda al contribuyente a resolver sus problemas en el pago de impuestos. Esta dirección de afirmación es positiva porque está tratando de decir que si ayuda al contribuyente a resolver sus problemas, entonces cuando la dirección de la afirmación es positiva, se va a aplicar un valor numérico que va a ser de mayor a menor, en este caso de 5 a 1. Y en el caso de que la dirección de la afirmación sea negativa, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda se caracteriza por obstaculizar al contribuyente en el pago de impuestos, entonces aquí el valor numérico que se va a aplicar a cada una de las categorías de respuesta va a ser de menor a mayor. Siguiente.
Luego tenemos la forma para obtener las puntuaciones. En este caso hay varias formas para llegar al resultado de las puntuaciones, pero la más utilizada es sumando los valores alcanzados respecto en cada frase. En este caso, como ya había mencionado, que cada categoría de respuesta se le va a asignar un valor numérico dependiendo si es positiva o si es una dirección de afirmación negativa. En este caso, como observamos en el cuadro de la izquierda, tenemos que el valor de la puntuación obtenida de todas las afirmaciones y de todas las categorías de respuesta es 12. Entonces, esta se la va a ubicar como una actitud muy desfavorable. Y también se puede implementar otra forma de obtener puntuaciones, es a través de una fórmula donde se divide la puntuación total de la escala, que en este caso es la puntuación obtenida, que es 12, sobre el número de afirmaciones, que en este caso va a ser 8, y se obtiene un total de 1.5, y asimismo en una escala, en una gráfica, se lo va a colocar como una actitud muy desfavorable. Siguiente. Asimismo, hay otros métodos para obtener las puntuaciones donde se utilizan intervalos, como puede ir de 0 a 4 o de -2 a +2, y esta solamente se ajusta al marco de referencia como tal, pero el rango se mantiene y las categorías siguen siendo igual 5. Siguiente. Otras condiciones sobre las escalas de Likert que se deben tener en cuenta es que, como ya les había mencionado, las categorías de respuesta pueden variar, pueden ser de 3, de 5 o de 7, o incluso pueden ser más. Y estas en sí se debe que a veces se puede disminuir o se puede incrementar el número de categorías, sobre todo cuando los participantes tienen una capacidad. Asimismo, hay que mencionar que el número de categorías de respuesta debe ser igual para todas las afirmaciones. Si se utiliza solamente 3 categorías de respuesta, debe ser todo el cuestionario debe contener 3 categorías de respuesta, y así sucesivamente si se emplea 5 categorías de respuesta. Cabe mencionar que un aspecto importante de la escala de Likert es que se asume que los ítems miden la actitud hacia un único concepto subyacente. Asimismo, en algunas ocasiones o en algunos cuestionarios se suele suprimir lo que es la categoría de respuesta neutro, esto con la finalidad de forzar o comprometer al participante a que se decida si bien es favorable o bien es desfavorable. Siguiente. Ahora, ¿cómo se construye una escala de Likert? Generalmente se empieza generando un elevado número de afirmaciones, se califica al objeto de actitud, se va a administrar a una muestra piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem y calculando la confiabilidad y la validez de la escala. Gracias. Siguiente. Buenas tardes. Siguiendo con lo que es la escala de Likert, tenemos de que a esto se le han extendido preguntas y observaciones. Como había mencionado Tatiana, vamos a tener aquí como el enunciado, que en este caso es una prueba. Aquí tenemos 5 categorías o opciones de respuesta, que se dice muy malo, malo, regular, bueno o muy bueno. Y vamos a escoger la que nosotros consideremos. Ahora también pueden seguir así a modo de otra pregunta con sus opciones, o también puede ser como un conglomerado de preguntas, como es en este ejemplo de acá, en el cual vamos a tener como el enunciado aquí, y esto sería como la variable. Y entonces ya tendríamos como que toda la pregunta, y en este ejemplo de aquí fueron varias preguntas que se hicieron en una investigación para poder ver cómo la relación que se tiene en lo que es la compra y venta en ciertas empresas. Y aquí tendríamos que vamos dando como que valor a cada una y al final sumamos, como había mencionado mi compañero. La escala de la pregunta se refiere a que en la pregunta que estamos haciendo van a ir como que las opciones de respuesta. Un ejemplo que se nos pone en el libro es una pregunta que menciona, ¿está usted? Y aquí están las 4 opciones. ¿Está usted fuertemente a favor, muy a favor, o más bien en contra, o fuertemente en contra de lo que es el aborto en caso de violación? En este caso de ejemplo podemos ver de que no hay un punto como intermedio, sino que es un sí o es un no. Y por esto también esto como que no se suele utilizar mucho, ya que es como, se puede decir que es un tanto limitante. Y por eso se llama también pregunta actitudinal, porque es como lo que uno considera que podría ser. Tenemos también el método de completar las frases. Está como el tema y el objeto de estudio, y por un extremo vamos a poner como la ausencia de ese constructo.
como que sería un no definitivo. Y en este caso se va a enumerar del 0 al 10, entonces vamos a tener 11 categorías y dependiendo del ejemplo, pues vamos a poner si es un no, un más o menos o hasta llegar a un sí de siempre. Y así se van a hacer con todas las preguntas que se vayan a realizar. Algo que había mencionado también anteriormente es que todas las preguntas que se vayan a realizar tienen que ser comprensibles y muy claras para que los participantes puedan responder y estas también deben estar, o sea, se podría decir que o alguien o también por algún correo y así. Otro método es el diferencial semántico. En este caso vamos a tener como que dos objetivos que van a ser opuestos. Por un lado vamos a tener como que, digamos que el adjetivo favorable o bueno y por el otro lo contrario. Y vamos a tener lo que es el objeto de actitud. En este caso vamos a tener que son como 7 opciones de respuesta. Esto es como lo normal. Y aquí vamos a tener en este caso, digamos que está un candidato para cierto puesto y vamos a considerar si este es justo o injusto. Si consideramos que es justo, vamos a acercarnos lo más posible hacia este lado de acá y va a estar muy estrechamente hacia algo favorable o hacia algo desfavorable. También si está estrechamente ya nos vamos acercando conforme a la parte de en medio hasta un punto que digamos que es como más o menos central. En lo que es la codificación de las escalas tenemos de que por lo general estas son como puras rayitas y vamos a marcar con alguna X o visto, ya sea en la parte de abajo o en la parte de arriba, pero por lo general es en la parte inferior, y también se le podría dar incluso un adjetivo calificativo, pero esto es como dependiendo de la situación, cuando se podría decir que vamos a tener un aspecto bueno y un aspecto malo. Y bueno, como les decía, esto podrían ser 7 categorías, pero se pueden reducir dependiendo de la situación a 5 o incluso a 3, pero 3 es, o sea, eso casi no se suele hacer. Y esto, como había dicho Tatiana, en lo que es la escala de Likert, es cuando la capacidad de discriminación es como que menor. Y bueno, aquí se pueden agregar los calificativos como les mencionaba, y tenemos que ver que de la parte derecha como que se va a iniciar la numeración, como que el lado derecho va a ser el número más bajo y así conforme va a ir subiendo hacia la parte izquierda. Y también puede ser en la parte de en medio que esté el número 0 y para el lado de la derecha van a estar los números negativos y para la izquierda los positivos. Les mencionaba que del lado izquierdo suele ir como que lo favorable y del lado derecho lo que no es favorable, pero en ocasiones no siempre como que del lado derecho va a estar lo malo, porque aquí menciona un producto con su que quieren saber cómo es. Por ejemplo, digamos que está esto el chocolate que estamos aquí haciendo el estudio es amargo. Entonces, si lo ponemos por acá, no le vamos a poner el valor de 1 porque está cumpliendo con su objetivo, que es hacer un chocolate amargo. Entonces, por lo general, por eso es que no se suele poner como numeritos o algo así como para marcar. Y bueno, tenemos de que estas se van a calificar dependiendo si estamos más hacia un lado o hacia el otro. Y también se puede codificar así, pero casi no se suele en sí enumerar. Ahora, pasos para integrar la versión final, tenemos que son 6. Primero se va a generar una lista de adjetivos y estos deben ser aplicables. Para evitar lo que es un margen de error, se recomienda que veamos lo que son unas investigaciones anteriores que se asemejen y busquemos los adjetivos que se han utilizado para así no tener tantos errores. Con esto se va a construir una versión preliminar y vamos a hacer como una prueba piloto con un grupo pequeño en el cual le vamos a aplicar nuestra escala. En base a eso, después de que ya tenemos las respuestas, vamos a correlacionar cada una de las variables. Por ejemplo, digamos que tenemos barato y caro, lo vamos a relacionar con sabroso e insípido y así con todas entre todas. Vamos a calcular la validez y también la confiabilidad que presenta la misma y vamos a ver las correlaciones que existen entre ellas. Si la investigación se ha hecho de manera correcta, casi todo tiene que tener como una relación entre sí. Y con todo esto ya tendríamos lo que es la versión final. Para la sumatoria de esta escala, vamos a tener que, bueno, lo que es la dicha Tatiana, la escala de Likert, ya que vamos a tener las opciones de respuesta y vamos a sumar cada una. Aquí tenemos de que comenzaba desde la parte derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces tenemos 6 más 7 más 6 más 6 igual a 25. Y esto se va a dividir. Tenemos que la puntuación total es 25 para el número de ítems, que serían 4. Y entonces tendríamos 6,25 y eso significa que es favorable. Entonces,
Entonces tenemos de que esta es una escala de medición ordinal. Es bastante similar a la del Likert. Y otra que se nos menciona como una introducción es el escalograma de Goodman, que también va a medir como el objeto de actitud o el objeto de estudio, y vamos a tener de que las afirmaciones o el concepto va a estar dado para el objeto de actitud, y vamos a ver como ciertas características. Yo había visto que este es como que hacen un cuadro, más o menos como esto, pero aquí, o sea, se parecía bastante a esto, pero la verdad es que no lo entendí muy bien, porque era una introducción, pero en sí es que aquí preguntaba, por ejemplo, que si usted aceptaría a, digamos, a una persona asiática, y aquí mencionaba que si lo aceptaría en su casa, si lo aceptaría como amigo, como esposo, y así tenía que calificar en cada una de ellas, y es que aquí va participante 1, participante 2, 3 y 4. Entonces como que eso yo vi que no se aplicaba casi. Y tenemos otros métodos cuantitativos de recolección de los datos. Está el análisis de contenido cuantitativo, que se estudia de manera objetiva y sistemática, y toda la información que vamos a obtener lo vamos a hacer estadificar. Está la observación, que es lo que más se suele realizar, y esta se va a hacer con categorías y subcategorías. Y en sí, esto es lo que se hace en la mayoría de las investigaciones. Primero se tiene que observar. Están las pruebas estandarizadas e inventarios, en las cuales se van a medir variables específicas. Es más como la percepción de la persona a la cual se está entrevistando o encuestando. Y un ejemplo aquí es el test de Rorschach, el cual en unas tarjetas está una mancha de pintura y nos preguntan como que qué es lo que podemos ver allí. Es como, eso depende de cada quien también. Y los datos secundarios se refieren a que tenemos que buscar como en retrospectiva lo que son revisión de documentos, archivos, ya sean estos electrónicos, físicos o algún otro. Y están también los instrumentos, un escáner, una pistola láser, entre otros. Y los instrumentos y procedimientos específicos se refieren a que cada área va a tener como sus propias maneras de medir lo que sea que esté investigando. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, muy bien. Nosotros en nuestras investigaciones, las investigaciones de ustedes, se van a utilizar básicamente cuestionarios y también puede ser un cuestionario especial con escalamiento de Likert, que es lo que más se emplea. Por eso yo les sugiero que en todos sus proyectos, por favor, busquen ya cuestionarios que ya estén funcionando y que estén previamente validados, porque es difícil validar. El proceso de validación, como ustedes han podido escuchar, es complejo. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos grupos. Hemos comenzado el tema metodológico. Ya hemos visto universo en muestra, los instrumentos cuantitativos, y la próxima semana pues ya continuaremos con el resto. Les reitero, por favor, si quieren tutorías, avisen a su compañero Carlos David para que se haga una especie de planificación y podamos hacerla la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.